Un hombre seduce a mujer millonaria. Para la ambición es un arma de doble filo. Puede ser el motor que impulsa hacia grandes logros o la trampa que lleva a la ruina. Esteban Morales era un hombre cuya ambición lo consumía. Siempre había creído que merecía más dinero, más poder, más reconocimiento. A sus 29 años, el peso de sus malas decisiones había empezado a aplastarlo, pero en su mente, el destino le debía algo. Cuando escuchó el nombre de Adriana Montero, una viuda rica de 82 años con una fortuna incalculable y una mansión que parecía sacada de un cuento de hadas, Esteban supo que había encontrado la respuesta a todos sus problemas. Sin embargo, lo que Esteban no sabía era que Adriana no era la presa fácil que él imaginaba. A pesar de su apariencia frágil, Adriana había enfrentado más desafíos y traiciones en su vida de los que Esteban podría comprender. Detrás de su sonrisa amable se encontraba una mente estratégica y una determinación férrea. Esta es la historia de un encuentro marcado por la avaricia, un matrimonio lleno de mentiras y un desenlace que demostró que las apariencias no siempre reflejan la verdad. Esteban Morales había dedicado cada momento de su juventud a imaginar un futuro distinto, uno donde no tuviera que preocuparse por la falta de dinero ni por las puertas cerradas que encontraba en su camino. Desde pequeño, las calles de su barrio humilde habían sido su escuela y su trampa. Allí aprendió que las oportunidades no llegaban solas, había que arrebatarlas, a veces con astucia y otras con riesgo. Sus padres, trabajadores incansables, siempre le inculcaron la importancia del esfuerzo honesto, pero para Esteban, el progreso parecía siempre demasiado lento y fuera de su alcance. En su adolescencia, comenzó a obsesionarse con la idea de escalar posiciones en la vida. Observaba a los ricos con una mezcla de fascinación y resentimiento, estudiando cada uno de sus movimientos, sus gestos, sus lujos. Lo que más lo impresionaba no era solo el dinero que poseían, sino la facilidad con la que parecían disfrutar de todo aquello que para él era inalcanzable. Ese anhelo de pertenecer a su mundo se transformó en un motor imparable. A medida que crecía, su ambición lo empujó a tomar decisiones cuestionables. Se endeudó con prestamistas para poder rodearse de un aura de éxito, comprando trajes caros y cenando en lugares exclusivos, aunque apenas tuviera para cubrir los pagos. Sabía que para entrar en ese mundo necesitaba aparentar, y en su mente, esa era una inversión en su futuro. Sin embargo, ese estilo de vida ficticio le pasaba factura. Las deudas crecían y las oportunidades para saldarlas parecían disminuir. Desesperado, Esteban se aferraba a cualquier posibilidad que prometiera cambiar su destino. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Adriana Montero vivía una realidad completamente distinta. Desde su nacimiento, había estado rodeada de privilegios. Criada en una familia de alta sociedad, no conoció la lucha por la supervivencia que marcaba la vida de Esteban. Su vida estaba construida sobre una base sólida de riqueza y conexiones sociales. Sin embargo, los lujos que la rodeaban no eran garantía de felicidad. Adriana se casó joven con Raúl Montero, un banquero visionario que transformó una pequeña fortuna familiar en un imperio financiero. Su matrimonio, sin embargo, no fue el cuento de hadas que muchos imaginaban. Raúl era un hombre controlador y desconfiado, obsesionado con mantener su fortuna a salvo de cualquier amenaza. Adriana soportó durante años los abusos emocionales de un esposo que no solo desconfiaba de las personas que los rodeaban, sino también de ella misma. La desconfianza de Raúl quedó plasmada incluso en su testamento, el cual contenía una cláusula insólita. Adriana solo podría acceder a la totalidad de su fortuna si contraía matrimonio nuevamente, y ese matrimonio debía ser con un hombre menor de 30 años. Para Adriana, esa condición era una afrenta y una muestra más del control que Raúl ejercía sobre su vida, incluso después de su muerte. Decidida a no doblegarse, Adriana se retiró de la vida pública tras el fallecimiento de su esposo, refugiándose en su imponente mansión y dedicándose a causas filantrópicas discretas. Los días de Adriana transcurrían con calma, aunque cargados de soledad. Nunca imaginó que su camino se cruzaría con alguien como Esteban Morales. El primer encuentro entre Esteban y Adriana, aunque aparentemente casual, era en realidad el resultado de un plan meticuloso. Esteban había escuchado el nombre de la viuda Montero por pura casualidad mientras disfrutaba de un café en una cafetería de moda. Allí, un grupo de mujeres bien vestidas hablaba animadamente sobre la rica viuda Montero, describiéndola con admiración y una pizca de envidia. La curiosidad de Esteban se despertó de inmediato. ¿Quién era esta mujer de la que todos parecían hablar? En cuestión de días,
Había reunido toda la información posible. Adriana Montero, herencia cuantiosa, viuda reservada y, lo más interesante, un pasado envuelto en lujo y misterio. Lo que comenzó como una mera curiosidad pronto se transformó en una obsesión. Esteban, siempre ambicioso y con un talento natural para el engaño, decidió que acercarse a Adriana era su mejor oportunidad para cambiar su suerte. Su plan requería precisión, carisma y algo de suerte, y todo comenzó con un movimiento calculado. En su primer encuentro casual, Esteban fingió haber olvidado su billetera. Vestido impecablemente pero con un aire de falsa modestia, se aproximó al mostrador y pidió disculpas al barista, murmurando que regresaría más tarde para pagar. Adriana, que estaba sentada cerca, lo observó con discreción. Algo en la aparente torpeza del joven llamó su atención. Con un gesto sencillo, ofreció pagar su café. No es nada, dijo, sonriendo con amabilidad. Esteban, fingiendo una mezcla de vergüenza y gratitud, la miró directamente a los ojos y le agradeció con una calidez ensayada. Ese pequeño gesto marcó el inicio de un elaborado juego. A partir de ese momento, Esteban se aseguró de coincidir con Adriana en la misma cafetería, siempre cuidadosamente vestido, siempre con una historia que contar. Poco a poco, tejió una narrativa convincente sobre sí mismo. Era un joven empresario, apasionado por la arquitectura y con un profundo respeto por la elegancia clásica, una virtud que no olvidaba mencionar mientras lanzaba cumplidos discretos hacia Adriana. Adriana, por su parte, escuchaba con interés, pero desde el principio supo que había algo más detrás de aquel joven encantador. No era difícil para alguien de su experiencia identificar las pequeñas inconsistencias en su discurso. Sin embargo, en lugar de alejarse, decidió seguirle el juego. Tal vez era la soledad, o quizás la curiosidad por ver hasta dónde llegaría Esteban, pero algo en ella le impedía desvelar su conocimiento de sus verdaderas intenciones. Después de semanas de encuentros cuidadosamente planificados y conversaciones que parecían volverse cada vez más íntimas, Esteban finalmente logró lo que tanto deseaba: ser invitado a la imponente mansión de Adriana. El momento en que cruzó las grandes puertas de madera tallada fue casi irreal para él. Cada rincón de la mansión irradiaba riqueza y sofisticación: techos altos decorados con molduras doradas, elegantes cuadros de artistas reconocidos colgando de las paredes, y vitrinas llenas de joyas y reliquias que parecían brillar aún más bajo la luz cálida de los candelabros de cristal. «Tu casa es impresionante», comentó Esteban con una voz medida, fingiendo humildad. Adriana, vestida con un conjunto sencillo pero impecable, sonrió con serenidad. «Cada rincón tiene una historia», respondió, observando con atención cómo sus ojos recorrían cada detalle de la sala, como si evaluara mentalmente el valor de cada objeto. Lo que Esteban no sabía era que Adriana no estaba tan desprotegida como él creía. La mayoría de las joyas expuestas eran réplicas, una medida de seguridad implementada años atrás por Alberto, el leal mayordomo que había trabajado para la familia Montero durante más de 3 décadas. Alberto era un hombre reservado, pero sus ojos astutos no dejaban pasar ningún detalle. Desde el primer día, había sentido desconfianza hacia Esteban. Sabía reconocer la ambición disfrazada de encanto y, en silencio, comenzó a investigar al joven visitante, compartiendo sus hallazgos con Adriana. Mientras Esteban Morales dedicaba todos sus esfuerzos a conquistar la confianza y el afecto de Adriana Montero, su vida personal se tambaleaba al borde del colapso. La fachada que mantenía frente a la viuda rica era impecable, pero el precio de esa doble vida comenzaba a pasarle factura. En su pequeño apartamento de un barrio modesto, Emily, su novia de 5 años, empezaba a notar los cambios. Esteban, quien solía ser cariñoso y atento, ahora estaba ausente la mayor parte del tiempo. Las cenas que antes compartían se convirtieron en excusas sobre reuniones de última hora, y las llamadas diarias se volvieron mensajes breves y vagos. Aunque intentaba mantener la apariencia de normalidad, Emily no podía ignorar las señales: su perfume mezclado con un aroma desconocido, facturas de restaurantes caros que nunca frecuentaban juntos y, sobre todo, la forma en que evitaba mirarla directamente a los ojos. «¿Qué está pasando, Esteban?», le preguntó una noche, su voz cargada de preocupación. «Siento que te estoy perdiendo». Esteban, experto en manipular emociones, tomó sus manos y fingió una expresión de cansancio. «No es nada, amor. Es el trabajo. Estamos cerrando un trato importante y necesito estar concentrado». Su tono era convincente,
pero no bastaba para calmar la creciente ansiedad de Emily. Lo que Emily no sabía era que Esteban ya había tomado una decisión: dejarla tan pronto como lograra consolidar su plan con Adriana. Para él, Emily representaba un capítulo que quería cerrar, un vínculo con un pasado que no encajaba con la vida de riqueza y opulencia que ahora perseguía con desesperación. En su mente, justificaba esta traición pensando que ella nunca comprendería sus ambiciones ni la magnitud de sus sueños. Sin embargo, Esteban subestimó el instinto de Emily. Impulsada por la intuición y un creciente temor de que algo estaba muy mal, comenzó a investigar por su cuenta. Revisó sus movimientos, encontró recibos sospechosos y notó patrones que antes le habían pasado desapercibidos. Su hallazgo más alarmante fue un conjunto de notas en las que Esteban parecía ensayar frases cuidadosamente elaboradas, como si estuviera practicando para un papel. Emily decidió guardar silencio y seguir acumulando evidencia, decidida a descubrir la verdad antes de confrontarlo. Mientras tanto, en la mansión de Adriana, Esteban avanzaba rápidamente con su plan. Después de semanas de encuentros íntimos, gestos cuidadosamente calculados y declaraciones de admiración, decidió que había llegado el momento de dar el siguiente paso. Necesitaba consolidar su lugar en la vida de Adriana, y sabía que solo un acto grandioso y emotivo podría garantizar su victoria. Organizó una velada espectacular en el jardín de la mansión. El lugar estaba iluminado con cientos de luces colgantes que bailaban suavemente con la brisa nocturna. Mesas pequeñas decoradas con flores blancas y copas de cristal reflejaban la tenue luz de las velas, mientras una suave música clásica se escuchaba de fondo. Esteban, vestido con un traje perfectamente ajustado, parecía la encarnación del galán romántico. Cuando Adriana salió al jardín, envuelta en un elegante vestido de seda que reflejaba la luz de las velas, Esteban sintió un momento de triunfo. Todo estaba dispuesto. Se arrodilló frente a ella, sacando un anillo con un diamante brillante que había adquirido con el poco dinero que le quedaba. Sé que nuestra diferencia de edad puede parecer un obstáculo para algunos, comenzó, con una voz cálida y pausada, pero cuando estoy contigo, siento que finalmente encontré mi hogar. Adriana lo miró con una mezcla de dulzura y determinación. Su respuesta fue un simple sí, pronunciado con una serenidad que desmentía cualquier sorpresa. Desde el principio, Adriana había anticipado que este momento llegaría, y aunque sabía que aceptarlo significaba seguir adelante con su propio plan, lo hizo con la convicción de que controlaba la situación más de lo que Esteban podía imaginar. La boda se celebró pocas semanas después, un evento que captó la atención de los círculos más exclusivos de la alta sociedad. La ceremonia fue un espectáculo de lujo. Candelabros de cristal colgaban de los árboles, pétalos de rosas adornaban cada rincón, y una orquesta de cuerdas tocaba mientras Adriana caminaba hacia el altar. Periodistas y fotógrafos capturaban cada detalle, desde el vestido de diseño exclusivo de Adriana hasta la radiante sonrisa de Esteban. Pero detrás de las cámaras y las sonrisas, ambos escondían intenciones ocultas. Después de la boda, Esteban Morales estaba convencido de que su plan maestro estaba a punto de concretarse. Los días posteriores al glamoroso evento transcurrieron con una aparente normalidad. Cenas elegantes, encuentros sociales cuidadosamente orquestados y muestras de afecto que, aunque vacías de sinceridad, reforzaban la imagen de una pareja feliz. Pero detrás de esa fachada, Esteban trabajaba con una obsesión casi febril. Sabía que el siguiente paso era acceder a la fortuna de Adriana, y para ello, necesitaba entender el fideicomiso de Raúl Montero, el difunto esposo de su nueva esposa. Con paciencia y discreción, Esteban buscó cualquier documento que pudiera contener información sobre los detalles del fideicomiso. Finalmente, tras días de escudriñar los archivos privados de la mansión y contactar a abogados a espaldas de Adriana, obtuvo una copia de los documentos que había estado buscando. Al principio, los números lo dejaron deslumbrado: millones de dólares en propiedades, inversiones y cuentas bancarias. Todo parecía estar al alcance de su mano. Sin embargo, su euforia se desvaneció en el instante en que leyó una cláusula adicional que había pasado desapercibida en su investigación inicial. Según los términos del fideicomiso, Adriana no podía acceder a la totalidad del dinero sin antes realizar una confesión pública sobre las circunstancias de la muerte de Raúl. La cláusula, cuidadosamente redactada, parecía diseñada para obligar a Adriana a enfrentar un oscuro secreto que Esteban desconocía. Aturdido, Esteban arrojó los documentos sobre su escritorio, tratando de procesar lo que acababa de leer. Su mente, siempre calculadora,
Comenzó a buscar alternativas, pero todo lo que se le ocurría lo llevaba de vuelta al mismo punto. No podría avanzar sin confrontar a Adriana. Esa noche, incapaz de contener su frustración, encaró a Adriana en el estudio de la mansión. Ella estaba sentada en un sillón de cuero, sosteniendo una copa de vino, cuando Esteban irrumpió con los documentos en la mano. «¿Qué significa esto?», exigió, su voz cargada de rabia y desconcierto mientras lanzaba las hojas sobre la mesa frente a ella. Adriana lo observó con una calma inquietante, tomando un sorbo de vino antes de responder. Sus ojos, impenetrables, no mostraban rastro de sorpresa ni miedo. «¿De verdad pensaste que sería tan fácil?», preguntó, su tono cargado de ironía. «¿Creíste que podrías llegar aquí, usarme y salirte con la tuya?». Esteban, desconcertado, intentó responder, pero Adriana lo interrumpió. «Mientras tú pensabas que me estabas utilizando, yo ya tenía un plan para ti», continuó, su voz firme y controlada. Fue en ese momento que Esteban empezó a darse cuenta de la magnitud de su error. Había subestimado gravemente a Adriana. La mujer que había imaginado como una presa fácil, vulnerable por su soledad y su aparente ingenuidad, resultaba ser mucho más astuta y calculadora de lo que él jamás había previsto. Primero llegaron las pequeñas revelaciones que Adriana dejó caer con la misma calma con la que bebía su vino. Cada joya que Esteban había intentado robar era una réplica, una medida de seguridad que Alberto, el leal mayordomo, había implementado años atrás. Cada movimiento que hacía dentro de la mansión estaba documentado. Cámaras discretamente instaladas en puntos estratégicos registraban cada paso que daba, y sus conversaciones eran monitoreadas con micrófonos ocultos. Alberto había estado observándolo desde el principio, recopilando evidencia de sus verdaderas intenciones. El golpe final llegó poco después, cuando la conversación fue interrumpida por el sonido de vehículos acercándose a la mansión. Luces rojas y azules iluminaban los ventanales, y Esteban sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. En cuestión de minutos, oficiales de policía entraron en el estudio con una orden de arresto en mano. Adriana, desde su sillón, no mostró más que una leve sonrisa mientras los oficiales leían los cargos a Esteban: intento de fraude, falsificación de documentos y varios otros delitos que ahora estaban respaldados por pruebas irrefutables. Adriana y Alberto habían presentado grabaciones, copias de documentos falsificados y testimonios que demostraban las intenciones de Esteban desde el principio. Mientras los oficiales lo escoltaban fuera de la mansión, esposado y derrotado, Esteban volvió la mirada hacia Adriana. Sus ojos, llenos de incredulidad y furia, se clavaron en ella mientras murmuraba: «Esto no ha terminado». Adriana, sin inmutarse, se levantó lentamente y se acercó a la puerta del estudio. Observó cómo lo llevaban hacia los vehículos policiales, su figura cada vez más pequeña bajo las luces parpadeantes. Con una sonrisa tranquila, respondió en voz baja, lo suficiente para que él pudiera escuchar: «Nunca subestimes a una mujer con experiencia». La caída de Esteban Morales marcó el inicio de una nueva etapa para Adriana Montero, pero no fue un camino fácil. Aunque la victoria sobre Esteban le devolvió una sensación de control, la exposición mediática del caso también reabrió heridas que había intentado enterrar durante años. Por días enteros, los titulares la retrataron como una figura de resiliencia, una mujer que había vencido la manipulación de un estafador. Pero entre las alabanzas, también surgieron especulaciones sobre los secretos que aún guardaba, especialmente aquellos relacionados con su difunto esposo, Raúl Montero. Adriana sabía que el único modo de silenciar esos murmullos era enfrentar su pasado de frente. Por eso, poco después del juicio de Esteban, organizó una conferencia de prensa en la mansión. Ante un salón lleno de reporteros, habló con honestidad sobre su vida con Raúl, los años de abuso emocional, el control que él ejercía sobre todos los aspectos de su existencia, y la libertad que finalmente había encontrado tras su muerte. «Por mucho tiempo, fui una sombra en mi propia vida», dijo, con la voz cargada de emoción pero firme. «La riqueza puede parecer un escudo, pero también puede ser una prisión. Hoy, elijo liberar esa prisión no solo para mí, sino para otras mujeres que necesitan recordar que siempre hay una salida». El anuncio de la relanzada Fundación Montero fue el punto culminante de su discurso. Bajo su liderazgo, la organización se dedicaría a apoyar a mujeres en situaciones vulnerables, víctimas de abuso, madres solteras que luchaban por encontrar estabilidad, y jóvenes que necesitaban orientación para construir un futuro lejos de las trampas de la dependencia económica.
Con la ayuda de Alberto, quien ahora ocupaba el cargo de director operativo de la fundación, Adriana inició una serie de proyectos ambiciosos. Reunió a un equipo de abogados, psicólogos y trabajadores sociales para ofrecer servicios gratuitos a las mujeres que acudían a ellos. Además, organizó eventos de recaudación de fondos, aprovechando sus conexiones en la alta sociedad para atraer a filántropos e inversores interesados en apoyar su causa. La mansión Montero, que una vez había sido un símbolo de opulencia y aislamiento, se convirtió en un espacio vivo y lleno de actividad. Adriana abrió sus puertas para talleres, reuniones y cenas benéficas. La transformación no solo fue física. La casa se convirtió en un reflejo de la nueva Adriana, abierta, resiliente y comprometida con un propósito mayor. A cientos de kilómetros del escándalo que envolvía a Esteban Morales y Adriana Montero, Emily enfrentaba su propia tormenta personal. La revelación de la doble vida de Esteban no solo la había dejado devastada emocionalmente, sino que también había destruido la imagen que tenía de sí misma. Durante 5 años, había confiado ciegamente en un hombre que resultó ser un manipulador sin escrúpulos, y ese hecho la llenaba de dudas. ¿Cómo no me di cuenta?, se preguntaba constantemente. Pero después de semanas de lágrimas y autorrecriminaciones, Emily tomó una decisión firme. No iba a dejar que esa experiencia definiera el resto de su vida. El primer paso fue cortar todo vínculo que la conectara con Esteban. Con el corazón apesadumbrado, Emily empacó sus pertenencias y dejó el departamento que ambos habían compartido. Cada objeto que guardaba parecía llevar consigo un peso emocional. Las fotografías, los regalos y hasta los muebles se convirtieron en recordatorios dolorosos de un amor que ahora sabía que había sido una mentira. Vendió casi todo lo que poseía y usó el dinero para mudarse a una ciudad completamente nueva, donde nadie conociera su historia. Allí, alquiló un pequeño apartamento en un edificio modesto, con paredes desnudas y un aroma a pintura fresca que simbolizaba un nuevo comienzo. Aunque el espacio era reducido y carecía del confort al que estaba acostumbrada, Emily sintió por primera vez en meses una sensación de alivio. Este era su refugio, un lugar donde no existían las sombras del pasado. La experiencia con Esteban dejó en Emily un deseo ardiente de entender cómo había caído en las manipulaciones de alguien como él. Esa necesidad de respuestas la llevó a inscribirse en un curso introductorio de psicología en la universidad local. Al principio, lo hizo solo para comprenderse a sí misma, pero a medida que avanzaba en sus estudios, se dio cuenta de algo más profundo. Quería ayudar a otras personas a evitar lo que ella había vivido. Cada clase era una revelación. Aprendió sobre las dinámicas de las relaciones tóxicas, los patrones de control emocional y las señales de advertencia que, en retrospectiva, había ignorado. Cada nuevo concepto la llenaba de claridad y también de un extraño consuelo. Por primera vez, comprendió que su experiencia no era un signo de debilidad, sino un testimonio de lo poderosa que podía ser la manipulación cuando se ejercía de manera deliberada. Emily comenzó a devorar libros sobre el tema. Estudiaba hasta altas horas de la noche, anotando reflexiones en un diario que pronto se convirtió en un registro de su transformación personal. En sus palabras, no solo analizaba a Esteban, sino también sus propias elecciones, miedos y fortalezas. Inspirada por sus nuevos conocimientos, Emily buscó formas de aplicar lo que estaba aprendiendo en el mundo real. Encontró un refugio para mujeres en su ciudad, un espacio que ofrecía apoyo a víctimas de violencia doméstica y abuso emocional. Allí, se ofreció como voluntaria. Al principio, solo ayudaba con tareas administrativas, organizaba donaciones, preparaba comidas y limpiaba las áreas comunes. Pero con el tiempo, comenzó a interactuar más con las mujeres que llegaban al refugio, escuchando sus historias y compartiendo, con cautela, fragmentos de la suya. Su experiencia personal resultó ser una herramienta poderosa. Cuando hablaba, las mujeres sentían que no estaban solas. Emily no solo entendía su dolor, sino que también era un ejemplo viviente de que era posible salir adelante. Pronto, se convirtió en una especie de mentora informal, ofreciendo apoyo emocional y orientación práctica. Cuando una puerta se cierra, otra se abre, les decía a menudo. Sé que ahora parece imposible, pero cada paso que tomes hacia adelante, por pequeño que sea, te acerca a la libertad. A medida que pasaban los meses, Emily comenzó a recibir invitaciones para hablar en eventos organizados por la comunidad. Su enfoque era claro: educar a las mujeres sobre cómo reconocer las señales de una relación tóxica y empoderarlas para tomar decisiones que priorizaran su bienestar.
Con cada charla, su confianza crecía, y las cicatrices emocionales que había cargado durante tanto tiempo empezaron a sanar. Con el tiempo, Emily decidió que su impacto podía ir más allá de su ciudad. Empezó a escribir un blog, donde compartía consejos prácticos y reflexiones basadas en su experiencia. El blog se convirtió en un espacio de encuentro para mujeres de todo el país, quienes le escribían para agradecerle por poner en palabras lo que muchas no sabían cómo expresar. A medida que se acercaba al final de su carrera en psicología, Emily comenzó a planear su siguiente paso: abrir un centro de apoyo integral para mujeres en situaciones vulnerables. Imaginaba un espacio donde pudieran recibir no solo terapia psicológica, sino también asesoramiento legal, formación laboral y apoyo financiero. Aunque todavía enfrentaba momentos de duda e inseguridad, Emily había aprendido a confiar en su fortaleza. Su historia ya no era una fuente de vergüenza, sino un testimonio de superación. El tiempo había traído consigo una aparente paz tanto para Adriana como para Emily. Adriana se había consolidado como una figura prominente en el ámbito filantrópico. Su fundación, enfocada en brindar oportunidades educativas y asistencia a mujeres en situación de vulnerabilidad, había recibido reconocimientos nacionales. Cada proyecto que lideraba era una muestra de su compromiso y resiliencia. La mansión Montero, otrora un símbolo de recuerdos oscuros, ahora brillaba como sede de reuniones benéficas y eventos para recaudar fondos, llena de vida y propósito. Por su parte, Emily estaba construyendo una nueva identidad. Su historia de superación resonaba con muchas personas, y sus charlas en universidades y organizaciones atraían a audiencias que encontraban en su experiencia una fuente de inspiración. Su enfoque no era solo compartir su dolor, sino también ofrecer herramientas para reconstruir la vida tras una experiencia traumática. La psicología, que había comenzado como un refugio para entenderse a sí misma, ahora se había convertido en su vocación. Parecía que ambas mujeres habían dejado atrás las sombras del pasado. Sin embargo, los fantasmas no siempre desaparecen tan fácilmente. Era una tarde tranquila en la mansión Montero. Adriana, sentada en una mesa de mármol en el jardín, revisaba propuestas para un nuevo programa de becas. Las flores en plena floración, los pájaros cantando y el suave susurro del viento componían una escena de serenidad. Pero aquella calma estaba a punto de romperse. Un mensajero se detuvo en la entrada principal con un sobre en mano. Alberto, siempre vigilante, lo recibió y examinó minuciosamente antes de entregárselo a Adriana. El sobre no tenía remitente, y aunque el exterior parecía inocuo, había algo en la caligrafía que activó un leve escalofrío en Adriana. Con cautela, abrió el sobre. Dentro había una hoja de papel doblada con un mensaje breve, escrito en tinta negra. Querida Adriana, el juego no ha terminado. Adriana sintió como su corazón se detenía por un instante. Miró el mensaje una y otra vez, buscando algún detalle que le diera pistas sobre su origen. La inicial S no coincidía con Esteban, pero todo en el tono del mensaje evocaba su estilo de amenaza velada. Alberto, al notar la tensión en el rostro de Adriana, le preguntó en voz baja: ¿Qué dice? Adriana le entregó la carta mientras intentaba recuperar la compostura. Parece que alguien cree que esta historia aún no ha terminado. Esa noche, el ambiente en la mansión era diferente. Aunque los pasillos permanecían en silencio y las luces estaban apagadas, un aire de inquietud parecía envolver cada rincón. Adriana se sentó en su escritorio, con la carta delante de ella. La examinaba meticulosamente, buscando algo en la textura del papel, la calidad de la tinta o la forma de las letras que pudiera darle una pista. Había algo en la escritura que le resultaba vagamente familiar, pero no lograba identificarlo. Mientras tanto, Alberto entró en el estudio con un expediente en la mano. Había reunido información sobre personas asociadas a Esteban y al caso judicial. Ya he comenzado a investigar, señora. Si hay algo que aprender de esto, lo encontraremos, dijo con firmeza. Adriana le dedicó una sonrisa breve. Gracias, Alberto. Pero esta vez quiero que estemos preparados. Sea quien sea, no permitiré que nos tomen por sorpresa. Después de recibir el inquietante mensaje, Adriana y Alberto comenzaron a investigar cuidadosamente, revisando documentos y registros del caso de Esteban. Aunque Esteban estaba en prisión, los mensajes indicaban que alguien cercano a él aún planeaba algo en las sombras. A pesar de la creciente tensión, Adriana mantuvo su enfoque en sus responsabilidades, llevando con determinación su trabajo en la fundación mientras permanecía alerta ante cualquier movimiento sospechoso.
Un nuevo mensaje llegó en forma de un correo cifrado. Todo lo que crees seguro está a punto de cambiar. La amenaza era clara y ya no solo una advertencia, sino un desafío directo. Adriana, sin dejarse intimidar, decidió tomar cartas en el asunto, organizando con Alberto una estrategia para rastrear al responsable. Reforzaron la seguridad en la mansión y tomaron medidas preventivas para protegerse. La investigación llevó a un sorprendente hallazgo. Un antiguo empleado de la familia Montero, despedido antes de la muerte de Raúl, estaba involucrado. Este resentido individuo había estado en contacto con Esteban desde la prisión y estaba tratando de vengarse. La revelación fue un golpe emocional para Adriana, quien nunca imaginó que alguien de su círculo más cercano estuviera involucrado en semejante conspiración. Finalmente, con el apoyo de las autoridades y un investigador privado, Adriana orquestó una operación para capturar al traidor. Durante el juicio, se descubrió la conexión entre el empleado y Esteban, revelando sus intentos de extorsionar a Adriana. Al terminar el proceso, Adriana sintió una calma renovada, sabiendo que, aunque el pasado intentara volver, ella estaba lista para enfrentarlo con más fuerza que nunca. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.